Bueno, lo que varios hemos planteado el día de hoy es que tiene que haber un ejercicio de diálogo que enfrente este problema como un problema que es un conflicto social. No es un tema de un pliego de negociación colectiva, es un problema de conflicto social y que tiene que buscar un canal de solución. Se le ha exigido, en realidad de parte de varios, del parte del Nuevo Perú, que abra un puente de diálogo. Si es que no quiere dialogar, entonces tiene que dar un paso al costado. Porque Ahora, esta situación sí nos parece, perdona Mavila, para Sí. terminar, que no puede cerrarse con el mensaje que ha mandado el presidente de la República. Sí, sobre eso justamente iba la pregunta. Ella se ha reunido con varias dirigencias, ha viajado incluso, es por lo menos lo que sostiene. El presidente abrió las puertas de Palacio, en su momento hubo reunión con representantes. La única condición que se puso es que no estuviesen vinculados a movimientos o acciones de violencia, y es por eso que no se permitió el ingreso de otros representantes, pero el hecho es que no se ha cerrado el diálogo por ahí. Lo que más bien parece saber un problema de pugnas de poder al interior del grupo de los maestros que no se puede solucionar a través del Ejecutivo, o me equivoco ahí también. A ver, 238.000 maestros hoy día están en huelga. No estamos hablando de 5.000, 10.000, 20.000, 30.000 o 100.000 maestros, Mávila. Estamos hablando de 238.000 maestros que hoy están en huelga. Cifras que nos ha dado el propio ministerio el día de hoy. Ellos representan más del 60% de los maestros que están en huelga. Entonces, no tiene sentido, digamos, con un mínimo de análisis, tratar de justificar que tú tienes al 60% o más del 60% del magisterio en una huelga docente por problemas gremiales. O sea, es evidente que ese no es el problema de fondo. ¿Cuál es? Es Parte del problema, por supuesto que es parte del problema. Y como lo hemos dicho varios, hoy día, cuando nos hemos reunido con ellos, les hemos dicho, el problema sindical, gremial, lo tienen que resolver dentro del sindicato y dentro del gremio. Porque además la ley permite la constitución de distintos sindicatos dentro de un proceso democrático en el país. Y es algo que pueden hacer y que deberían hacer. Ni el Ejecutivo ni el Congreso tendrían que reconocer la representatividad diferente de un sindicato frente a otro. Eso no debiera ser el tema de fondo en este debate. El problema que se está teniendo es que se ha permitido que un problema que llevaba 60 días, Mávila, que era el caso del Cusco, que era un conflicto regional que no tenía camino de solución nacional y que era evidente que estaba reflejando un problema mayor al que se estaba queriendo ver desde Lima, no se pudo resolver en el momento en el que se debió resolver. ¿Por qué? Yo creo que por un nivel altísimo de soberbia de parte de los asesores y de la propia ministra, que en su momento dijeron, con ellos no vamos a entrar a negociar determinados puntos. Ahí no se planteaba la negociación sobre el tema de si se reconocía un sindicato o no. El punto era salarial, el punto era la deuda, y hay maestros que han dejado de recibir un bono que finalmente es para los trabajadores de la educación que están en zona rural y en zona rural en situación de conflicto, como el BRAEM, y otros elementos más de los profesores de educación intercultural bilingüe. Entonces, era una agenda con varios puntos y que tenía como punto uno el tema salarial. interesante lo que dices sobre Cusco, porque nosotros tenemos información sobre lo que sucedió, fuentes del programa, lo que sucedió internamente en el manejo de este asunto del Cusco. El Cusco estalla, se atiende, se conversa con el Cusco, hay una decisión tomada, esa decisión pasaba por un tema de descuentos y en efecto, la información que manejamos señalaría, o señala, lo pongo en condicional, que Máximo San Román, asesor del presidente, se habría opuesto al descuento de los maestros en el Cusco y que esto, por supuesto, habría hecho que la ministra pierda autoridad en el manejo de la huelga. ¿Manejas esa información? La ministra ha perdido autoridad en el manejo de la huelga desde hace un montón de tiempo y es parte del problema que tenemos. ¿Quién le está quitando autoridad a la ministra? El primer ministro, el propio presidente. Las distintas idas y venidas de parte del Ejecutivo muestran que la señora Martens no está manejando ella la relación con el magisterio y el proceso de huelga en el que estamos ahora. ¿Pero qué es puede probable hacer? que la señora sea una técnica con especialización en algunos temas de docencia especializada. Recordemos que ella es promotora incluso de los COAR, de la dinámica de los colegios de alto rendimiento y de algunos tipos de procesos en la educación. Pero lo cierto es que acá estamos enfrentando a un movimiento social
probablemente desorganizado y con muchos problemas a su interior, pero que representan, Mávila, a más de 200.000 personas. Y yo creo que eso es algo importante a tomar en cuenta. Cuando tenemos más de 200.000 personas que en este momento están haciendo una acción de protesta y que sienten que este gobierno y que este ministerio no está dándoles caminos de solución, por lo menos tenemos que darle un mínimo de credibilidad de que eso no es ni asusadores, ni violentistas, ni senderistas infiltrados, porque si tenemos 200.000 senderistas, Mávila, entonces el país se acabó la democracia, ¿no es cierto? Antes y ya de llegar a evidentemente eso, habrían tomado finalmente el poder, o sea, claro, no tiene antes ningún de llegar sentido. a eso, nosotros desde aquí hemos conversado con varios analistas y hemos criticado, por ejemplo, el hecho de que el presidente haya interferido en la negociación. ¿Por qué? Porque evidentemente dejaba a la ministra a un lado del tema, le restaba autoridad y esto iba a generar definitivamente un efecto de multiplicación de reclamos. ¿Por qué? Porque si yo puedo exigirle al presidente 10 y el presidente me recibe, encima me sirven un café en Palacio de Gobierno y el presidente me dice 10, el que viene detrás, que también está exigiendo o quiere ser representante, dice, hey, déjenme pasar a mí también porque yo le puedo sacar 11. Y el que está más atrás dice, yo le puedo sacar 13. Y es por eso que hemos estado presenciando, la llegada en la última semana de grupos que no tenían nada que ver con esto, que no se habían expresado y de pronto aparecía gente del BRAEM, gente de Pasco, de Madre de Dios. Es decir, pasó la reunión del presidente y la cosa empeoró. Entonces, esa fue una reunión que no sirvió definitivamente para manejar este tema. Pero, No, y lo que hizo fue generar como el epicentro de la supuesta solución, Palacio de Gobierno. Exacto. Y el centro de Lima. Y entonces, ¿qué cosa tienes tú como efecto que creo que es importante notar? En el caso de la región del Cusco, ellos han tenido 60 días de huelga y la huelga ha empezado en junio, Mávila. Y han empezado una huelga mucho antes de la famosa huelga nacional. Esa es una huelga regional, con una decisión unitaria de los distintos representantes del magisterio en el Cusco que tomaron la decisión de ir a huelga y que ha tenido muchísima legitimidad en su propia región. Luego de eso, más de 20 días después, inician la huelga un conjunto de regiones, si no me equivoco son como 7 u 8 regiones, que arrancan la segunda tanda de huelga. Después del anuncio del presidente Kuczynski, supuestamente de diálogo, hay un momento como de pausa. Y de pronto tenemos las declaraciones del ministro Basombrío, si no me equivoco es en el Canal 4, en Cuarto Poder, que hace unas declaraciones absolutamente agresivas contra el magisterio, en una política represiva y de estigmatización del magisterio, y tú ves cómo inmediatamente después todas las demás regiones entran en huelga. Hoy tú hablas de las 24 regiones en huelga. Al margen de las cifras de la cantidad de gente que esté hoy protestando, también es cierto que hay una plataforma que parece haber sido atendida. Es decir, Marilu Martens dice, querían el aumento a 2.000, esto era un compromiso de campaña para mayo del próximo año, sin embargo, no, lo adelantamos. Eso no es real. El compromiso de campaña, y ahí hay que hacer mucha claridad, era que en el primer año de gobierno se elevaban a 2.000 soles. Bueno, el primer año de gobierno terminó el 28 de julio. Correcto. Y no hubo la elevación a los 2.000 soles. Pero digamos, el gobierno tiene también los elementos para decir, oye, tenemos la caja fiscal, no sabíamos que nos habían heredado tremendo problema, porque lo han tenido que franquear recién un año después, eso por supuesto también se les puede criticar, pero el hecho es que no hay de dónde sacar para más y se ha hecho todo el esfuerzo para que en diciembre ellos puedan recibir sus 2.000 soles. El famoso tema de la capacitación, por ejemplo, ¿no? Se va a permitir que se someta a una evaluación a un maestro que no ha recibido una capacitación. Esa es una súper concesión a favor del maestro, porque eso lo no es lógico una es que tú concesión, puedas, eso es lo básico. pero tú puedas evaluarlo en cualquier momento para ver si el señor está cumpliendo su trabajo como debe. El tema de la evaluación, Mávila, pasa también por un tema de que incluso parte de la discusión era cuáles iban a ser los criterios de la evaluación. ¿Tú evalúas cualquier cosa o tú evalúas algunos elementos del desempeño docente? ¿Cuáles son esos elementos del desempeño docente? ¿Ha habido un mínimo de consenso sobre cuáles van a ser? De hecho, hubo un compromiso desde la ministra Salas, que fue la que inició el proceso de la reforma magisterial, de que el proceso de evaluación iba a ir acompañado de un proceso de capacitación permanente. Y sí han terminado de, no que conceder, sino tener que reconocer que la promesa inicial que se hizo cuando recordemos la anterior huelga magisterial era que cualquier proceso
de evaluación venía previamente acompañado de un proceso de formación y capacitación. Bueno, pero ya está. E incluso se dijo que los primeros exámenes no serían exámenes que se contaran, sino que serían los exámenes como de validación. Es decir, vamos a generar un instrumento que por primera vez se aplica de evaluación docente en aula, que nunca se ha aplicado y que tiene un conjunto de problemas incluso en quién va a ser el evaluador. En algunos momentos se señalaban que tenían que ser los directores que no habían pasado el examen. Y algunos de los docentes decían, ¿cómo una persona que no ha pasado el examen de evaluación me va a evaluar a mí? O sea, ¿cuál es el criterio? ¿Quién está finalmente legalizado o, digamos, acreditado para ser el evaluador? O sea, Ahora, hay un me conjunto creería, de problemas ahí, ¿no? Marisa, si yo le digo que he conversado con personas que han asistido, que han sido contratadas por el Ministerio de Educación precisamente para mejorar el nivel de los profesores y que cuando se enfrentan a profesores de escuelas públicas, el nivel que revelan es realmente pobrísimo. Sí, y así también como existen un conjunto de docentes que tienen un problema de formación, que merecen una mayor capacitación y valorización de su propio trabajo, hay héroes, Mávila. Héroes de la educación, que trabajan en las peores condiciones. Yo he sido testigo de la educación rural en lugares donde hemos tenido escuelas unidocentes multigrado, donde tú tienes profesores que hacen magia para enseñarle a los niños y que tienen que enseñarle a niños de distintos grados e intentar que todos puedan avanzar y que tienen apoyo cero y que algunos de esos que están incluso en la zona del Brain les acaban de quitar un bono. Pero también hay maestros que no están preparados y que se confían o se sienten cómodos en la posición de que de aquí no me van a mover y que no quiero que me evalúen porque yo no quiero que me muevan de mi puesto. Como se ha señalado de manera clara, ninguno está en contra de la carrera hacia ascenso, por ejemplo. Y ahí hay un tema súper importante, porque la carrera lo que te plantea es un piso base de acceso a la carrera magisterial. Hay que dar un examen para acceder a la carrera. No es que los que están en la carrera se lo regalaron, no, dieron un examen. Por eso tenemos 37% de docentes que no están en la carrera. Es decir, más del 60% está, pero no llegamos a 70% de docentes en carrera. Marisa, perdón que te la interrumpa, no ahora sí la interrumpo porque nos vamos al Congreso de la República. Ahora, ella acepta nuevamente sentarse a conversar. ¿Por qué entonces el maestro tendría que seguir reclamando mañana o pasado mañana? ¿Y por qué no, si ya se acuerda que hay un diálogo el viernes, empezar a trabajar de una vez? Porque el mismo derecho que tú reclamas para los profesores, yo lo reclamaría para los niños. Sí, por supuesto. Congresista, hay muchos niños que tienen que atravesar un cerro, caminar 2 horas sin zapatos para llegar a la escuela y cuando hacen todo ese camino se dan cuenta que el profesor no fue. En regiones donde tienes 98 o 99% de paro, los niños no están yendo. Y los padres están con los maestros en la protesta. Pero también hay padres que no están de acuerdo, ¿no? Sí, es evidente, evidentemente, pero sí creo que es importante entender que si hay 238.000 maestros en huelga, no estamos hablando de 238.000 personas desquiciadas que no quieren a los niños. Probablemente las personas más preocupadas por la educación de nuestros niños son los maestros y son la herramienta fundamental para el proceso de transformación. 7 horas después, recién la ministra ha aceptado la reunión con un sector con el que todavía no se había reunido. ¿Es el de Castillo? Y también es el sector de Castillo. ¿Qué cosa es lo que se ha planteado, Mávila, que hemos dicho varios? Y que de hecho se dijo hoy día en una reunión que hubo de portavoces. Hoy día el congresista del Castillo tuvo la iniciativa de llamar a representantes de los distintos grupos políticos a tener reunión con estos docentes, uno por región. Y se planteó, bueno, ¿qué regiones están acá? Y había delegado de Puno, delegado de Ayacucho, delegado de Huancavelica, en fin, cada uno de los representantes, incluido también el señor Castillo, que es representante de Chota. Y a ellos se les planteó una discusión. Una de las discusiones era si es que el tema gremial entraba a tallar o no entraba a tallar, y lo que se contestó es que no. ¿Y qué es lo que le hemos dicho a la ministra? Ese tema no es un tema que usted vaya a resolver o que el Congreso vaya a resolver. El problema gremial lo resolverá el gremio y lo tiene que resolver el gremio. Pero eso no quita, y qué es lo que yo le decía a la ministra, no estamos en este momento, Mávila, en un escenario de un pliego de negociación de un gremio organizado frente al Ejecutivo en una discusión que debiera ser democrática. Hay, Marisa? El problema que tenemos ahora es que hay un problema serio de dispersión en las distintas regiones que no necesariamente están articuladas nacionalmente. Entonces tú tienes los gremios regionales y tienes un gremio nacional. Hasta ahora no hay ningún otro gremio nacional más que el SUTEP, que es el Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación, que es el que tiene representación legítima.
legítima, ojo, no es que no la tenga. Lo que pasa es que hay un conjunto de descontentos en las regiones que no están teniendo canal de expresión. Claro, tiene la formalidad, pero no tiene la legitimidad. Y es parte del problema que estamos viendo ahora. Es decir, si tú tienes más del 60% de maestros que son incluso parte del Sindicato Nacional, que también están en huelga, quiere decir que no están reconociendo el proceso de negociación que ha existido. Y ese es un problema que estamos teniendo largo, porque hoy, en general, todos los servidores públicos, incluidos los maestros, tienen un problema de negociación colectiva, porque por ley le han quitado la posibilidad de la discusión salarial a los pliegos de reclamo regular. Y entonces tienes un problema porque termina siendo la calle, la expresión de protesta y la huelga el único mecanismo para entrar a discutir problemas que tienen que ver con nivelación económica. Correcto, uno asume su derecho a la huelga, pero uno también tiene que asumir la responsabilidad que la huelga conlleva. Cuando se habla, por ejemplo, de descuentos, ¿deberían ejecutarse estos descuentos? Lo que me parece a mí, sinceramente... Porque también, por otro lado, está en tela de juicio el principio de autoridad que tiene el gobierno. Si el gobierno dice, los vamos a escuchar, está la mesa de diálogo abierta, queremos recibirlos, pero por favor, no desatiendan a los chicos. Pero no los han recibido, Mávila. Y esa es parte del tema. El diálogo no está siendo real. Y una de las cosas que se le ha dicho hoy a la ministra es que tiene que cambiar de chip. No está haciendo una negociación colectiva en pliego. Está en un conflicto social. Y en ese conflicto social tiene que buscar interlocutor con los distintos espacios en conflicto. Hay diferencias. En el caso de Puno hay un conjunto de cuestionamientos diferentes que en el caso de Cusco y diferentes que en el caso de Huancavelica porque tienen expresiones regionales muy diversas de problemáticas que no son las que vivimos en las escuelas en Lima, que son diferentes y que tienen un conjunto de problemas colaterales y que están pidiendo un canal de diálogo. Pero y para además, eso se convocó a los presidentes regionales, ¿no? Pero los presidentes regionales no son los interlocutores, evidentemente, porque si es que hubieran sido los interlocutores se hubiera acabado el problema, ¿no es cierto? Entonces no son. Y lo que se trató de hacer es silenciar un problema de fondo. Lo que se ha hecho es abonar al conflicto. Hubo un conjunto de maestros que tenían la voluntad de sentarse y simplemente con sentarse pretendían levantar la huelga. ¿Y luego qué cosa hubo? Una decisión de la ministra de tomar el acuerdo con los gobernadores regionales. En ese escenario hasta hubo conflicto con el caso de Cusco, que es un caso particular y diferente, que exigió su derecho a tener una reunión con la ministra. Y después de la reunión con la ministra y de llegar a algunos acuerdos, han levantado el paro. Ahora, hay un detalle importante, y aquí sí estamos entrando a un terreno muy, muy delicado, porque si bien es cierto, no podemos generalizar y decir que todos los maestros son violentistas, tampoco podemos negar que hay intereses de grupos violentistas que ante este caos y esta desorganización pueden intentar infiltrarse y aprovechar el caos que se ha generado. 253 profesores, dice la PCM, de condenados por terrorismo, 253 condenados por terrorismo que han cumplido su pena ya, han sido contratados como profesores en los colegios del Estado. ¿Y quién es el responsable? Por los gobiernos regionales. ¿Pero quién es el responsable en no aplicar la ley? Es una barbaridad, pues. Pero el gobierno regional los ha contratado. Pero hay una ley, Mávila, hay una ley que prohíbe que un sentenciado por terrorismo pueda dictar. La ley existe. Si es que no se implementa la ley, ¿quién tiene que fiscalizar? ¿Quién es el ente rector? ¿No es el Ministerio de Educación el ente rector? ¿Por qué es que los gobiernos regionales pueden contratar gente en este momento? Porque hay un problema inmenso, porque no han logrado meter al docente en la carrera magisterial, porque la carrera magisterial está mostrando límites. ¿Qué límites tiene? Han dicho que hay un proceso de ascenso para lograr mejorar, ¿no es cierto? Y que el maestro diga, bueno, gano poco ahora, pero voy a ir superándome y voy a ganar hacia arriba. Nadie está en la escala 7 y 8, Mávila. Es falso que hayan profesores ahí, con lo cual tiene que sincerarse la escala. Un problema adicional que tenemos es que como no han tenido los procesos de incorporación a la carrera como tenía que haberse hecho, hoy, insisto, el 37% son contratados. ¿Cuál es el problema de tener 37% contratado? Ese, por ejemplo. Ahora, pero y entonces vuelvo ese problema contratados se está generando contratados porque por no están entrando a través de la carrera. ¿Y por qué no están entrando a través de la carrera? Porque la carrera está haciendo agua. Y ese es el problema que tenemos. Revelado el problema y viendo que hay un error cometido o un delito, porque podríamos calificarlo así, un incumplimiento de la ley por parte de algunos gobiernos regionales que han contratado a estos profesores, tocaría despedirlos. Pero, Mávila, ¿tú crees sinceramente que por 250 maestros que eventualmente están en esa situación, y habrá que ver si el dato es cierto, porque varios de los datos que ha dado el ministro del Interior en más de una oportunidad no son reales? Porque no, también pero acá hay una lista, hay una cifra concreta y hay una lista condenados por terrorismo. Perfecto. ¿O cree que no hay infiltrados en la huelga? Esa lista
lo que le hemos pedido y se le ha pedido desde el día 1. Le ha pedido el congresista Ochoa, que es un congresista que viene del Cusco y que ha acompañado la huelga en el Cusco. Lo primero que le ha pedido el ministro, denos los nombres. ¿Quiénes son? ¿No hay infiltrados en la huelga? Lo que estamos pidiendo es que los infiltrados que ha detectado formalmente el Ministerio del Interior, que hagan apología o que estén incumpliendo la norma como la que tenemos de terrorismo, no tendrían que estar. ¿Y quién es el responsable? Un ministerio que no ha actuado. Lo que no se puede permitir es que por una lista de 253 se pretenda manchar a 238.000 personas que están en este momento en ¿Y protesta. qué pasó con los 5.000 que dijo el ministro que habían firmado ¿Qué los pasó con planillones esos 5.000? para que el Movadef se constituyera en un partido político? Y se ha pedido cuáles son esos 5.000 y que se plantee si es que están haciendo apología en aula. Antes se decía que el problema era la tipificación del delito de apología. Ya se cambió la tipificación, Mavila. O sea, ¿cuál es la excusa ahora del ministro del Interior? A mí lo que me molesta, y me parece que además es lo que indigna a los maestros, y yo comprendo esa indignación, es que se utiliza un discurso, que es el discurso que siempre se ha utilizado, para deslegitimar la protesta justa. No, porque pero violentistas, Mávila, sí. así se les quiere decir, o asusadores, o gente que quiere levantar la protesta, te vas a encontrar en todas partes. ¿Y por qué la protesta no se levanta? Porque la gente no tiene razón de protestar. Pero en este caso, tú estás, al encontrar, insisto, 238.000 personas levantando como si fueran los verdaderos héroes de una protesta justa, lo que es una barbaridad. Es una barbaridad, porque hay muchísima gente y muchísimos maestros. Mira tú la cantidad de maestros que murieron a manos de Sendero Luminoso. Una de las cosas que yo más recuerdo de reuniones que he tenido con personas del Sindicato de Trabajadores de la Educación es la cantidad de maestros asesinados por Sendero y que fueron los primeros en poner el pecho y pararse frente a Sendero Luminoso y decir que se formaba ciudadanía y se defendía la democracia. Entonces, no podemos repetir los errores que en este país se han ido repitiendo eternamente, de tratar de agarrar y decir que todos son exactamente lo mismo. Y entonces no reconocer la legitimidad de quienes tienen hoy un conjunto de reclamos válidos. Veamos la historia. Pero ¿Qué ha que hecho el Estado peruano? interlocutores válidos. El Estado peruano, una de las primeras cosas que hizo, por ejemplo, fue levantar a las Fuerzas Armadas e ir a zonas de comunidades campesinas y asesinar. Porque ahí habría un senderista. Y terminaron asesinando a gente inocente. Y tenemos un informe de la Comisión de la Verdad que nos habla de casi 70.000 peruanos y peruanas muertas en ese conflicto. La mitad a manos de Sendero y la otra mitad a manos de las Fuerzas Armadas. Le hago una pregunta, Entonces, Marisa. en ese escenario, Sí. con esa historia, no podemos seguir cayendo en el discurso de la estigmatización y la deslegitimación de la ciudadanía que tiene derecho a la protesta. Ustedes han tomado contacto hoy directamente, porque hemos visto las imágenes directamente con quienes reclamaban. La pregunta es, ¿cuántos son los que deben reunirse con la ministra Martens? ¿Quiénes son? ¿Cuántos representantes hay en este conglomerado de cientos de miles de maestros? En este contexto, cada una de las delegaciones, y eso lo han hecho además a través de sus propios congresistas, han ido acreditando a representantes por región. Eso es lo que ha habido desde el día 1. ¿Y esa lista existe? Esa lista la han ido entregando al ministerio. Con algunos se han reunido, con otros no se han reunido. ¿Se reunieron con el señor Mesa? Al final sí. Y menos mal el señor Mesa levantó la huelga en el Cusco y en un par de regiones más. Ahora, el grupo Pero de esas Pedro reuniones, Castillo, por ejemplo, ¿es un ¿qué se sindicato? dijo del señor Mesa? Sí. Desde el primer momento dijeron que el señor Mesa estaba levantado por Pucallactas y por Movadef. Eso se dijo desde el día 1 en el caso del Cusco. Y el señor Mesa insistió en su derecho de que el gremio del Cusco tenía derecho a poder negociar y discutir. Y han entrado en una negociación y han levantado la huelga. Y han planteado un conjunto de críticas a la situación que hay hoy en el magisterio. Ojalá que la situación en la que estamos nos permita entrar en un debate más allá, que es un debate sobre la educación pública, Mávila. Sí. ¿Hacia dónde está yendo la educación pública? En eso y en estamos ese todos sentido, de acuerdo. ojalá sí esto nos permita reconocer que somos el país que menos invierte en la educación. Nosotros dedicamos $1.200 al año en un niño. Chile nos triplica, cuatriplica. Estamos por debajo. Bolivia, y Mávila, creo que el gobierno Bolivia no es entrega ciego más a esas del cifras. 6% del PBI y nosotros no llegamos al 4% del PBI. Entonces, sí tenemos como sociedad y como Estado que reconocer que la educación pública la hemos abandonado. Ahora, hay un tema particular, el señor Pedro Castillo, que incluso está contemplado, está contenido en una denuncia que se ha presentado justamente por parte de la Procuraduría, me parece, del Ministerio del Interior. En ese caso, ¿se le debe reconocer a Pedro Castillo como representante? Yo o no? entiendo que el señor Castillo es representante de un sector que está en Chota y que ellos están acá y yo creo que deberían hablar con él.
En este contexto deberían hablar, porque es un contexto, insisto, no de negociación de pliego. No estás reconociendo un sindicato, estás reconociendo a un conjunto de actores que están en conflicto. Ahora, si el señor Castillo está en la lista de los que firmaron el planillón de No Movadef, está, según lo ha decretado, la misma gente del Ministerio del Interior. La razón por la que no lo están dejando entrar es por acusaciones que se le habría hecho por protestas que han ocurrido después de llamada a la huelga. Hasta donde han presentado y se les ha pedido información de si el señor forma parte de alguna organización vinculada a Sendero Luminoso, no han podido entregar ninguna documentación que lo sustente. entonces sí debería participar de esa Yo creo que negociación con la ministra. si no es de los contratados que fueron sentenciados por terrorismo y no es de las personas que está levantando la opción de la lucha armada como una alternativa en el país, no entiendo por qué no. Hoy día distintos congresistas, y no te estoy hablando de congresistas de izquierda, te estoy hablando de congresistas por Cajamarca, por ejemplo, el congresista Vázquez, de Alianza para el Progreso, que salió a decir que conocía al señor Castillo, que lo conocía desde hacía muchos años, que había sido rondero y que había sido de Chota. Yo creo que se están levantando y fabricando cucos en un contexto en el que no se debiera. En este contexto debiera tenerse la certeza de que hay que buscar escenarios de diálogo y denunciar que si lo que quieren es el reconocimiento de un sindicato nacional paralelo, que lo hagan de manera formal, que lo hagan como se tiene que hacer, pero que hay un conjunto de problemas del magisterio que tienen que entrar en diálogo y que se tiene que buscar un mecanismo de solución, Mávila. Porque si la respuesta va a ser, señores, vayan a sus clases, después de que estamos viendo la cantidad de maestros que están en huelga, no es la manera de resolver el conflicto y al revés, está escalando. Lo que nosotros le hemos dicho al señor Zavala, y se lo vuelvo a decir, porque se lo dije la vez que conversé con él, este conflicto pudo desactivarse en el Cusco y ellos han permitido que vaya escalando. Y el escalamiento nos ha llevado a que de tener 80.000 maestros en huelga, estamos en 235.000 maestros en huelga. Este pico al que estamos llegando puede crecer y no tiene ningún sentido. Y lo que hay que buscar no es avivar el fuego, sino ver cómo se le baja y generamos condiciones tranquilas, que es lo que necesitamos para entrar al debate de verdad. Ahora, de lo cómo terrible, logramos la educación en el país, terrible ¿no? es que luego de estas reuniones con el presidente, incluso muchos de los que participaron tampoco es que hayan levantado la huelga luego. Sí. Entonces, ¿qué pasa con eso? Si ya llegaron hasta Palacio de Gobierno, ¿qué hacemos? No, porque hay otro tema, el principio de autoridad. Sí, bueno, pero eso es un ¿Cómo problema. lo ejercemos? Pero ese es un problema de este gobierno que no lo está ejerciendo como debiera ejercerlo. Insisto, cuando uno tiene una mesa, uno tiene puntos de diálogo. Hoy día incluso los congresistas se han ofrecido como mediadores. Hoy día hubo una reunión de los principales representantes de las fuerzas políticas con este sector de maestros y ha dicho, nosotros podemos ayudar a mediar, a intentar puntos de acuerdo, para que esto se acabe. La reunión con el señor Mesa terminó en acuerdos concretos, en un pliego firmado. Y además, ¿en qué cosa? ¿Qué es lo que pidieron? Que se instale una mesa en el Cusco. ¿Este grupo de congresistas En el está caso- integrado por sí. todas las bancadas? Bueno, es la que no estuvieron los señores de Fuerza Popular, pero salvo esa, todas las demás organizaciones, incluido el Bloque del Nuevo Perú, participaron de la reunión. Incluyendo el Peronos por el Cambio. Sí, claro, estuvo el ¿Sí? señor ¿También? Vicente Ceballos también. Para hay que conformar buscar- una mesa hay que para hacer, buscar o sea, algún funcionarían canal. como una suerte de, puente Mira, Mavila, yo entre el creo ministerio y los maestros. que los 238.000 maestros que están en huelga no tienen como principal interés que el señor Castillo o cualquier otro sea reconocido como un nuevo secretario general de un gremio paralelo. Esa no es su principal preocupación. Y si logramos colocar en agenda los verdaderos puntos de reclamo y que eso busque una mesa, si hay alguno que pese a llegar a algún tipo de acuerdo no pretende levantar su huelga porque supuestamente quiere el reconocimiento sindical, va a quedar al descubierto frente a los maestros Mávila. Y la gente no sigue a cualquier persona si es que no rinde cuenta a sus bases. Ahora, el tema que hacemos con el pliego, porque el pliego era uno de 4 puntos, esos 4 puntos la ministra lo ha repetido Ese es hasta el el de Cusco. agotamiento. Pero lo ha repetido hasta el agotamiento. Ahora, los maestros dicen, ¿por qué no se invierte más? ¿Por qué solamente el 2 o 3% del PBI? Queremos el 10%, pero eso en este momento por lo menos, es imposible. Lo que todos ya ¿De tenemos dónde como sacamos? un ¿Y qué hacemos consenso, si hoy le damos 10% a los maestros? Mávila. Entonces vamos a tener que no atender los el hospitales. porcentaje? Mi pregunta es, ¿cómo puede ser que un país como Bolivia pueda estructurar su presupuesto de manera tal que el 6.8% de su presupuesto va a educación? O Chile, o Colombia, o México. O sea, ¿por qué nosotros no podemos reestructurar nuestro presupuesto para obtener como ¿Pero a qué prioridad la sector le educación? quitaríamos, por ejemplo? No se trata, perdóname, Mávila, Porque hay que de hacer- caer. Lo que hay que sentarse hay que a hacer reaplicar, es mirar habría que cómo es reaplicar posible la que fórmula. todos los países de la región, Mario, todos los países de la región
tienen un porcentaje superior del PBI destinado a la educación, salvo el Perú. ¿Qué hubieran hecho en caso de llegar a ser gobierno? Bueno, una de las Verónica cosas que Mendoza, nosotros ¿iba a hemos... poder subirlo a 10%? Nosotros el 10% es algo que ha señalado no sé quién, pero el acuerdo del acuerdo nacional es tratar de llegar al 6% y mantener la elevación de manera sostenida. Pero hubieran y en el podido último aplicarlo año en no esta se ha hecho. circunstancia. Y yo creo que se puede ir avanzando. Sí, sí hay decisiones de avanzar. Hay reestructuraciones que se pueden hacer. El mismo presupuesto del Ministerio, Mávila. ¿Cuánto está ejecutando este ministerio? No llega ni al 50% de ejecución y miren qué mes estamos. Van a tener saldo de balance como todos los años. Pero si se pudiera hacer, ¿por qué el gobierno entonces no lo ha hecho? Ese ministerio tiene saldos de balances todos los años. La pregunta es, si ya sabemos que este año va a haber un saldo de balance, ¿por qué no reestructurar ese saldo para mejorar la situación salarial? Es algo que podrías hacer. Porque un salario es algo que tú tienes que mantener en el tiempo. Pero ellos ya Entonces tú puedes tener un saldo no. de tu gestión actual, pero de pronto no sabes que no vas a poder sostener el compromiso ni el incremento de aquí a 3 o 4 años más. Perdóname, Mávila, ellos ya anunciaron que a partir de enero del próximo año van a tener el presupuesto para mantener el salario en esa situación. La pregunta es, si tú ya sabes que este año vas a tener saldos de balance, ¿por qué no reestructuras este año? Y resuelves este año. Y comienzas a cumplir tu promesa de verdad. Porque para adelante ya lo prometieron y ya tienen el presupuesto estructurado para adelante. ¿Cuándo comienza a trabajar el grupo de parlamentarios que va a servir de puente para con el este grupo en realidad tuvo una reunión ahora y hemos tenido una primera reunión, pero no, o sea, se ha ofrecido, el ministerio verá, o sea, la ministra tiene que ver, el presidente tiene que ver. Lo importante acá es que yo sí creo que las distintas fuerzas políticas que estamos en el Parlamento estamos haciéndole un llamado a la ministra, al primer ministro y al presidente de decir que la manera de resolver esto no es con la represión que ha hecho el señor Basombrío. El día de ayer, Mávila, yo he tenido que acompañar a una trabajadora del Congreso, a Paloma, a una trabajadora que quiso entrar al Congreso, que se identificó con el photocheck de trabajadora del Congreso y que fue agredida por la policía estando embarazada de 6 meses. Hoy está en descanso médico a punto de poder tener un aborto. Eso por es el nivel imperdonable. de represión que está teniendo la policía de manera agresivísima. Eso es imperdonable. Hoy día yo he visto cómo la policía dispara directamente al cuerpo. Hay un congresista al que le ha caído una bomba lacrimógena en el cuerpo. O sea, ese nivel de represión no se puede hacer. Por supuesto que le damos toda la razón. Pero lo que ahora, Pamela Torres Tutiven, que el día de ayer a las 5 de la tarde salía del banco y quería ingresar a su centro de labores y que fue agredida brutalmente por la policía. No tenía nada que ver con la protesta. Hay que identificar, la igual que en el caso de los maestros, hay que identificar a los policías porque tampoco podemos decir que toda la policía, o que todos los policías sean responsables de estos abusos. No los identifican. Porque lo otro es que la policía no actúe y el ciudadano que no está vinculado al tema de la huelga también reclame. Oye, tengo derecho de transitar, tengo derecho de pasar, y entonces, tengo derecho de llegar. ¿sabes qué cosa podría hacer la policía? También rutas de desvío, cosas que puedan hacer, en vez de tener el nivel de represión que tienes. Sabes que van a estar frente al Parlamento, sabes que la ministra va a ir. En cualquier parlamento del mundo, Mávila, cuando va la persona que tú estás buscando que rinda cuentas, vas evidentemente a la puerta de la institución. ¿Dónde no se va a la puerta de la institución? La ministra aceptó el diálogo. Este diálogo se va a producir, el presidente ha salido a hablar. ¿En qué debería mantenerse firme? Le tocaba el tema de los sueldos porque sí me parece importante. Es decir, hay que asumir también la responsabilidad de la huelga. Por más que se acepten las condiciones o se llegue a acuerdos, eso cuenta de aquí para adelante. Pero ya hay un deterioro y una merma en la educación y un perjuicio a muchísimos de estudiantes peruanos hasta el momento. Yo diría que algunos ya perdieron el año, que esto ya no es un pronóstico pesimista, sino que ya es una realidad. No, no es una realidad. La única región que podía perder el año era la región del Cusco. ¿Por qué? Porque el paro empezó en junio. Como te mostré en el gráfico que tenemos acá, el paro iniciado en junio únicamente fue en la región del Cusco. Durante un mes y una semana aproximadamente, casi 40 días, la huelga fue únicamente en el Cusco. Las demás regiones han entrado después. Hay muchas regiones que tienen 5, 7, 8 o 10 días de paro, no tienen más. En el caso del Cusco, los maestros del Cusco tomaron la decisión de 60 días después buscar el canal de diálogo y en cuanto tuvieron el canal de diálogo, ellos mismos han decidido levantar con el compromiso de tener una mesa para resolver los otros problemas de fondo, que no se han resuelto, pero que tienen el compromiso de la ministra Martens, que yo espero realmente se cumpla, de instalar la mesa en el Cusco para resolver los otros problemas que tienen ahí pendientes. ¿Por qué? Porque no querían que sus alumnos pierdan el año.
Y por eso han ido ahora a dictar a clase. Sí, lo esperamos todos. Definitivamente el país no va a mejorar ni va a crecer por la educación. O sea, la educación es lo primero que tenemos que mejorar en el Perú si queremos que este país sea grande. Hay una preocupación, hay una intención por parte de la ministra, hay una voluntad del Congreso también de participar en calidad de mediador. Sí. Entonces se trata de poner todos un poco el hombro para esto. Hay que precisar la información de la policía, hay que precisar también los malos elementos dentro del grupo de los maestros y solamente así llegaremos al final de esta historia. Pero también hay un tema muy peligroso que es: el Estado dispone los descuentos y de repente sale un gobernador regional y dice yo no voy a hacerlo, por si acaso. Entonces este tipo de problema también va paralelo a la solución de un problema como este, que estamos arrastrando. Un problema de autoridad del gobierno central con los gobiernos regionales. Pero ese es un problema que estamos arrastrando que tiene que ver con el proceso de descentralización, que tiene que ver con que se han entregado competencias y que no hay una claridad del mandato de competencias. ¿Se puede iniciar un debate al respecto en el Parlamento? Es que debería haberse un debate al respecto y creo que los gobernadores regionales tienen razón al señalar que hay un conjunto de autonomías que ellos tienen que no pueden ejecutar porque no tienen el presupuesto adecuado. Correcto. Y entonces tenemos un problema porque sí necesitamos en un sector como el de educación que haya claridad de quién es competente en qué. Mira tú, por ejemplo, los colegios de alto rendimiento. Los colegios de alto rendimiento, para poder implementarse, ha supuesto que los gobernadores regionales cedan competencia al gobierno nacional, para que los haga el gobierno nacional. Y hay un conjunto de sectores en las regiones que tienen todo el derecho del mundo de decir por qué seguimos en una lógica de recentralización. Vamos a estar muy atentos a ese debate en el Congreso. Marisa Glave estuvo con nosotros de Nuevo Perú. Muchísimas gracias por haber participado del programa. Nosotros vamos a una pausa y continuamos con más en 2017.